Hola, hola, perdón. Hola, ¿cómo estás, Dave? Súper bien, aquí batallando porque se reinició. Según yo, desde en la mañana iba a actualizarla, pero Ajá, la largué haciendo cosas y ya no la actualicé. Pero, sie- siempre espérame. haciendo cosas. Ay, no, más bien procrastinando, haciendo más cosas, no lo sé. Pero ya estoy aquí, listo y preparado. A ver, ya está grabando. Voy a publicar en vivo en el Face Súper. y se está No sé si me conectando. puedes permitir compartir pantalla. Ay, a ver, ¿dónde estoy? Voy a compartir pantalla. No sé, soy yo. Mm, Ahí tengo tapado, mira, tengo tapada mi pantalla. Saludos Ahí a está. todas, todos, todes. Ya. Sí, Ok, genial. ya. Genial. Ya quedó. Ya estamos también en vivo en este Face y en Zoom. Bueno, te presento, Dave, formalmente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Me da mucho gusto que se den el tiempo de esta ponencia por parte del grupo interdisciplinario AMAT. Antes de continuar, permítanme compartirles algunos puntos importantes. Recordemos mantener nuestros micrófonos apagados mientras el exponente o algún participante participa. Por seguridad está prohibido colocar datos personales en el chat, ya sea como nombre completo, dirección o número telefónico. Está prohibida la reproducción total o parcial de este contenido en función de los derechos de autor. La dinámica de la conferencia está en función de lo que indique nuestro ponente. Hoy tengo el gusto de poder presentarles a un miembro del laboratorio interdisciplinario MATS y es nuestro ponente, licenciado en Antropología Social, David Sánchez Hernández, con la ponencia titulada Nuevas Masculinidades. Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a finales del 2021. Fue participante en la mesa de diálogos Activismo Poblano en el marco del foro de vinculación sobre el trabajo de hombres en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. También colaboró con COPRED en CDMX impartiendo talleres de sensibilización para personal del sistema de transporte metro. Su línea de especialización aborda los estudios de cuerpo, la sexualidad y el género, con intereses en investigaciones sobre subjetividades masculinas, educación sexual y juventudes. Esa es la remembranza de David. Gracias por aceptar esta invitación, de darnos tu conocimiento y pues te cedo lo que son los controles. Gracias. Muchas gracias, Dino. La verdad, agradezco mucho que justo como espacio me permitan colaborar el día de hoy y principalmente, pues agradezco mucho también a nivel como colectivo, pensándolo de ese modo, el generar este tipo de espacios y no sé, ahorita me tuve que tomar un cafecito porque venía también un poco alterado porque a razón de un montón de discursos de odio que proliferan en un montón de espacios, independientemente de los posicionamientos que podamos tener. Creo que este tipo de lugares, ese tipo de momentos en donde no solamente nos damos tiempo a la pensadera, sino también a pensar que colectivamente es como generamos este conocimiento, pues que se den estos lugares. Enhorabuena por el espacio, enhorabuena por ti también, Dino, por todos quienes se conjuntan para estar haciendo esta gran labor. Y ya, pues Dino me presentó, yo soy David Sánchez. Me gusta que me digan Dave, pero me pueden decir David, Dave, S. Yo no tengo problemas con esa situación. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre las masculinidades y qué son las nuevas masculinidades de manera un poco más concreta. Como ya vieron, me encanta trabajar con Canva. Les platico un poco también rápidamente. De manera reciente he estado colaborando en espacios de tallereado, laboratorios con pequeños de entre 7 y 15 años. También he estado dando unas, algunas sesiones en donde hablamos justo de violencia de género, sexting, con varones de preparatoria, de secundaria. Y si algo puedo decir es que estoy sumamente agradecido porque se haya dado esta oportunidad de trabajar con varones jóvenes, porque durante la universidad tuve también un acercamiento con la Casa del Jubilado WAP y con algunos otros varones mayores trabajando en la experiencia de salud de enfermedad
con el doctor Manuel Méndez, y en ese contexto, pues obviamente hay un montón también de datos a retomar, a considerar a raíz de cómo se construye la sexualidad, la vivencia de la salud, también la experiencia de vida y la expectativa de vida incluso de los varones mayores. Por otro lado, como ya lo decía Dino, tuve la oportunidad también de estar dando talleres para la prevención de la no discriminación en COPRED, en el Instituto Nelson Mandela, y ahí fue otro momento en donde uno se puede dar un poco estos fogueos, no necesariamente como trabajo de campo, pero sí un esbozo de cómo se está pensando la masculinidad y principalmente qué discursos se están proliferando. Vamos, yo puedo darles muchos aportes teóricos y yo creo que en un inicio en la universidad esa era mucho mi tirada, meter teoría, 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 y de momento me invitaban a un espacio y a mí me encantaba hablar de mis conceptos y de Connell y de Parrin y de algunos muchas otras personas que abordan la masculinidad desde diferentes contextos. Sin embargo, siempre cuando llegas a la cotidianidad te da en la cara y te dice, bueno, sí está genial el concepto, pero están circulando otras situaciones que justo tienen que ver también con aquello que nos interpela, aquello también interseccional, es decir, reconocer que la condición del sujeto masculino sí está obviamente atravesada por el género, pero que también tiene que ver la clase, tiene que ver la edad, tiene que ver la condición de racialización de los sujetos y también de los contextos incluso geográficos. Ya lo veremos un poco más adelante. Y el título de la ponencia que hoy les voy a compartir se llama ¿Qué son las nuevas masculinidades? Va a ser algo breve porque a mí me gustaría también que ustedes me dieran aportes como mujeres, como varones, como en términos del prefijo que se identifican. Me gustaría mucho saber también sus intrigas, que podamos generar algo similar a un conversatorio después de la información que les pueda brindar, porque creo que ahí es lo carnosito de este tipo de espacios, que podamos justamente coincidir, no coincidir, pero construir algo a partir de esas discordancias o de esas armonías también que podamos lograr. Sin más por agregar, pues doy por iniciado. ¿Y por qué hablar de masculinidades? Eso también es una situación que constantemente me preguntan. Generalmente, sobre todo a partir de los estudios feministas, de la perspectiva de género, pareciera que las masculinidades más bien es algo así como un capricho nuestro de querer nombrarlo. Y sin embargo, es más complejo que simplemente querer también enunciarnos como masculinos. Yo también no empecé a trabajar con masculinidades como una situación personal, más bien llegué ahí por azares del destino. Yo trabajo con algo que sí tuvo como subjetividades masculinas y era en términos de varones que tienen sexo con hombres en ciertos espacios. Y es a partir de este indagar, de este investigar y de este adentrarme en esta experiencia de campo que empieza a ver un montón de configuraciones que precisamente hablan de este hegemónico masculino en términos del contexto que refiere a Puebla. En este contexto, los varones que gustaban de tener sexo con otros hombres tenían etiquetas muy específicas a nivel de estas situaciones. Buscaban a un sugar. En ese momento no era tan común usar sugar, sino más bien un maduro. Y decían, es que el maduro es una persona que sabe, es una persona que te puede mantener, porque constantemente esa situación también del benefactor se sigue articulando de muchos modos al sujeto masculino. Cosas un poco más rebuscadas tal vez, y rebuscadas sin ser la palabra adecuada, pero te hablaban de los olores, cómo debía oler un hombre. Justamente en este contexto de la búsqueda de un encuentro sexual fugaz, te decían que un varón masculino tendría que oler a sudor, te ponían una figura del chacal, y el chacal también desde condiciones bien racializadas, bien clasistas, porque además era un sujeto muy estereotipado y específico, un varón que trabaja, un varón que seguramente es heterosexual, en términos de lo que eso significa en ese contexto, además que generalmente tendría que ser moreno, porque pareciera que no, pero estas configuraciones también de la masculinidad tienen que ver con un montón de vicisitudes que, como ya lo decía hace un momento, van de la interseccionalidad. Y les comentaba, abordar temáticas de esta índole nos permite abrir paso a relaciones que buscan frenar estas brechas de desigualdad en nuestros entornos más próximos. La importancia de conocer estos usos conceptuales y principalmente los aportes de estos análisis sobre los varones nos ayuda a gestionar y desarrollar espacios de aprendizaje y estrategias en los grupos de hombres y en los espacios donde estos se desempeñan. Generalmente los espacios que llego a dar de talleres, de laboratorio, son entre varones, porque generar lo mixto a mí me encanta y de verdad es algo fabuloso,
pero pareciera que los varones cuando están como increpándose por una mujer, todo el tiempo se están defendiendo y todo el tiempo están diciendo, sí, pero no todos, o sí, pero yo no hago esto. Y cuando estamos, comilla, entre pares, entre sujetos que se leen a sí mismos como masculinos, hay cierto relajamiento en donde permite justo también aterrizar o problematizar ciertas cosas que en otro contexto tal vez no se lograrían. Es curioso porque yo soy un varón gay, un varón homosexual joto, entonces cuando eso sale como a relucir, tal vez en uno de los talleres, seguramente también va a generar ahí un montón de configuraciones extrañas y un montón también de lejanías o incluso de acercarse a preguntar sobre ciertas situaciones. Entonces, creo que el sujeto masculino todo el tiempo también va como a tientas en términos de lo que puede o no puede decir. Y para esto, ¿qué son las nuevas masculinidades? De momento, aquí quisiera hacer un paréntesis, porque sí, la ponencia y generalmente cuando me invitan a dar algún tipo de charla relacionada con la subjetividad masculina, con lo masculino, es vendible y es plausible nombrarlo como nuevas masculinidades. Tomé un taller hace poco con una chica igual fenomenal, Edith Medina, es bióloga, también tiene un trabajo espectacular, pueden seguirle en redes. Pero justo esta de Edith me decía, hay que ser prácticos para poder vender, entre comillas, los talleres. Y vender porque, pues justamente a eso me dedico y muchas veces cuando llegas a un espacio de consultoría o llegas a un espacio de servidores públicos o servicios públicos, hablarles de subjetividades masculinas, pues parece que hablas en chino o parece que realmente hablas de algo que a ellos no les interpela y que a ellos no les interesa. Pero la etiqueta de la nueva masculinidad es algo sumamente generalizado. Si ahorita lo googleamos, seguramente vamos a encontrar grupos de coaching, grupos de apoyo, un montón también de lógicas que tienen que ver mucho con si quieres cambiar, puedes hacerlo y échale ganas. En esta lógica muy individualista también de situar al sujeto como el precursor de su propio destino. Y si bien, obviamente, hay una agencia en términos de los sujetos, tenemos que reconocer que esta estructura sumamente compleja, que es el patriarcado y que precisamente cobija de muchas maneras la masculinidad, se está dando a través de un montón de estructuras que no pueden descolocarse simplemente con el hecho de decir, échale ganas. Y justo las preguntitas, perdón, es que siempre reviso los mensajes, preguntitas que tengan dudas, aportes, si quieren incluso intervenir a lo largo de la plática, a mí me encanta. Pienso también que esta formalización de momento en términos de que aquí vamos a aprender y yo les voy a enseñar, pues sí, pero también todo lo que ustedes me digan seguro me va a servir de muchísimo. Otro paréntesis, como antropólogo siempre digo, somos re extractivistas y todo lo que digan puede ser usado en su contra porque a mí también todo lo que me compartan me va a enseñar y me va a nutrir para seguir en este tipo de espacios. Y justo quisiera también aterrizar qué, qué no debemos buscar en las nuevas masculinidades. De momento, y me ha pasado en más de una ocasión, se acercan varones con una inquietud genuina de querer cambiar las cosas, pero pareciera que quieren como un formulario del buen hombre. Y lo pienso mucho como en el manual de Carreño. Hoy por hoy quieren un manual del buen aliado, del buen deconstruido, y yo tengo mis resistencias con hablar de aliados, de deconstruidos, incluso de hablar de hombres feministas, a mí me causa cierto recelo. Por otro lado, tenemos también contextos geográficos como Argentina, en donde, vamos, los hombres feministas se circulan en otra tónica, en otra lógica. Y justo yo creo que también es algo interesante que debemos de reconocer en la masculinidad. La masculinidad es hegemónica en términos geográficos, es hegemónica en términos también socioespaciales y temporales. Iré aclarando esto más adelante, pero tengámoslo en cuenta. Hablar de aliados en Argentina, hablar de aliados en España o hablar de aliados en México, versa y se mueve dentro de parámetros y situaciones distintas. Y algo que sí quisiera aclarar un poco es que si están aquí como para ver cómo voy a dejar de ser violento en 10 sencillos pasos, pues lo siento, pero no va a funcionar de este modo. Vamos a hablar un poco de todas esas metaestructuras que justamente están cobijando esta situación de inequidad, de desigualdad, y también vamos a ver cómo, aunque no lo quieramos aceptar o no nos percatemos, nos limita, nos hace daño y también nos está generando una serie de escosores que a veces preferimos verlas o más bien hacer como que no las vemos para imaginar que no nos está pasando algo. En este sentido, vamos a pensar justamente en las masculinidades hegemónicas.
Las masculinidades hegemónicas se van a componer de valores, de creencias, expectativas y significados sobre lo que se piensa como deberían de ser los hombres. Es decir, y por eso les hablaba un poco del contexto histórico, hace 20 años seguramente todavía esta situación a nivel de Puebla, México, pensar en el machismo era algo sumamente sencillo de dilucidar. No me dejan estudiar porque soy mujer, o no dejan salir a la esposa precisamente porque piensan que ellos son poseedores. Había una manera muy práctica, hoy por hoy, tal vez por decirlo así, de identificar a ese machista. Sin embargo, lo hegemónico en términos de lo masculino es tan mañoso, o así lo sitúo yo, que se va adaptando constantemente. Tenemos cantidad de denuncias a través de supuestos aliados que agredieron sexualmente, que acosaron, que han generado violencia de género. Entonces, sabemos de por demás que el hecho de denunciarte no hace simplemente que ya todo cambie, pero sin embargo nos hace pensar que esos espacios que situábamos como seguros constantemente están también teniendo intromisión de personas que sí tienen lógicas extractivistas, y lo decía yo hace rato, yo como antropólogo me considero extractivista, a veces también me pongo mucho en este pensarme como sujeto varón, pues me ha acompañado de muchas mujeres que me han enseñado y me han instruido, y a veces justo es complicado no, dimensionar cómo estos sesgos de maternidad no están todo el tiempo. Con esto no quiero decir que entonces hay que vetar a los varones de nuestros espacios de discusión, de nuestros espacios de diálogo y reflexión, porque al menos yo no voy por esa trinchera. Sin embargo, tal vez hay que ir en una manera más escalonada para ver en dónde vamos a partir y qué es también lo que estamos buscando con estos cambios como sujetos masculinos. Muy constantemente y precisamente la oportunidad de trabajar con varones jóvenes me ha dado la posibilidad de ver que muchas veces se acercan a aprender de feminismo por ligar. Hay alguien que me gusta mucho, pero la chica es feminista o la chica tiene justo ciertas discusiones que no cuadran con lo mío, y entonces empieza ahí una labor de autogestión, de querer aprender, de comprarte tu pañuelo verde. Y vamos, la mercadotecnia y el capitalismo están a la orden del día precisamente para que puedas decir, claro, trae un pañuelo verde, o claro, trae un pañuelo morado. Y sin embargo, debemos de preocuparnos más en términos de lo que ellos están buscando transformar en términos de su masculinidad, o en lo que estamos buscando también transformar en términos de nuestra propia comodidad. En este sentido también hay que reconocer que estos mandatos de cómo debería de ser un varón se sitúan desde un estatus de dominación y de supuesta superioridad con relación a lo femenino y a las mujeres. En este sentido, los hombres vivimos desde el privilegio de género, mientras las mujeres viven a perpetuidad de la violencia de género. Y esto hay que reconocerlo, y no para también articularlo como algo así, como en escalonada, porque creo que a veces el enunciar este tipo de oraciones pareciera que entonces encontramos ya el enemigo fatal, y no es cierto. Tiene que ver el capitalismo, tiene que ver el patriarcado, tiene que ver la condición de racialización. En este país específicamente nos cuesta hablar mucho de racismo, y nos cuesta mucho también reconocer cómo justo muchas veces sí, obviamente vamos a relegar a ciertos varones por la situación violenta o la connotación violenta que nos puedan generar, pero también los relegamos justamente desde un sesgo clasista, desde un sesgo racista. Y ahí en donde al menos a mí me interesa ir limando esas asperezas para dar cabida a un tejido en donde podamos escucharnos y en donde podamos aprendernos entre todas, todos y todes. En este sentido, las masculinidades hegemónicas van a ser variadas y van a responder a la edad, la etnia, la orientación sexual, el contexto geográfico y los momentos históricos. Hay que tener en cuenta, y esto siempre lo digo en los espacios de taller, de laboratorio, de facilitación de temas, hay que pensar en los hombres a través de la historia, y también a través de la geografía y de los diferentes contextos. Pensar en los samuráis y en el cabello largo, pues es algo que a lo mejor nos encanta, pero si vemos a un varón con cabello largo en términos de un contexto más contemporáneo, seguramente va a generar lecturas, y lecturas muy específicas sobre lo que pensamos de ese varón, y seguramente también va a generar una serie de resistencias en ese varón a que se pueda mostrar en términos del cabello, en términos de la ropa, en términos de lo que usa cómodo. He ahí en donde creo que también debemos, y lo decía, los varones siempre han sido como ahora, pues justo no. Y ahí en donde tenemos que también reflexionar. Estas transformaciones se han dado a través de un montón de momentos específicos que tienen que ver con las luchas feministas, claro está, con las luchas de la liberación sexual y de las disidencias, y justo todas esas transformaciones, hablando de un momento mucho más cercano, es lo que nos da cabida a una serie de formas sumamente distintas y complejas de cómo se configuran los varones. Con los peques, sobre todo en los talleres, me encanta mostrar estas imágenes
porque nos hace pensar que justo las masculinidades se han ido transformando, se han ido diluyendo en algún momento y de momento también reforzando. Justo ahora creo que hay también toda una oleada sumamente fascista en muchos contextos. En Japón, en Corea, tenemos justo espacios de masculinización para los varones, porque pues tenemos un auge sobre todo en países de Oriente, en donde tal vez la representación masculina ya no es tan rígida como de este lado, y dieron grito al cielo muchas de las instituciones más conservadoras en esos contextos y han abierto espacios militarizados, porque no es de sorprenderse que piensen a la masculinidad y a los espacios militares como un conjunto idóneo y tratan de masculinizar a los varones. En México seguramente también vamos a encontrar N cantidad de espacios en donde trata de reforzarse esa lógica de un hombre violento, de un hombre masculino y un hombre hegemónico en términos de la subordinación de otras realidades, ya sea mujeres o sujetos femeninos o feminizados. También hay que pensar constantemente en los hombres a lo largo de la historia, a lo largo de los contextos geográficos, y eso lo decía hace rato. No solamente, y creo que el ejemplo más cercano son los kill con las faldas escocesas en los varones, pero actualmente tenemos un montón de configuraciones en términos de lo que la identidad masculina refiere. Ya lo decía con las bandas K-pop, pero también en México ya tenemos, sobre todo en zonas conurbadas, porque generalmente es donde se dan estos encuentros, tenemos un montón de muestras de cómo se están tratando de performativar los sujetos masculinos y cómo justo desde ahí estamos siempre como policía de género diciendo no te ves lo suficientemente masculino. De momento, pensar fuera del binarismo nos cuesta un harto y un montón, y creo que algo que tengo muy a colación hoy por hoy es, y lo veía con unos colegas argentinos, estamos trabajando masculinidad y realmente a mí me sirve como una herramienta y concepto útil en términos del andamiaje en políticas públicas, en abordaje de salud, de sexualidad, pero ya tenemos una juventud no binaria y una juventud que está pensando, desbordando el género, pensándolo de otras maneras y desde otras trincheras. Tal vez en 10 años estas discusiones sobre masculinidades sean un poco sin sentido, hablando justo de las identidades no binarias. Sin embargo, aquí estamos, en ese camino de tratar de dar respuesta a algo que ha sido complejo, que es la identidad. Y en la identidad justo también vamos a encontrar una serie de estructuras sumamente complejas que validan o no el que alguien pueda ser nombrado masculino o no masculino. En esta situación vamos a entender cuáles son las raíces socioculturales de la masculinidad. Y aquí vamos a encontrar de manera muy resumida, porque son muchas más, pero trato de hacerlo un poco más ameno y gráfico, a los prejuicios, a los estereotipos y sobre todo las normas. ¿Y qué vamos a entender por normas en este sentido? Bueno, pues vamos a comprender justo el mandato de la paternidad. Yo tengo ya 27 años, y precisamente pensar que todavía no decido tener hijos o que no quiero tener hijos es pensado también como una falta en términos de lo masculino. De momento me he topado con varones jóvenes de 15, 16, 20 años que ya tienen hijos y está genial. O sea, las paternidades deseadas son una cosa maravillosa, pero muy constantemente los varones y los sujetos masculinos se jactan de tener hijos y pareciera que cumplen como con un requisito de ya tengo un hijo, pues ya soy mayor, no solamente soy mayor, sino ya soy más hombre, porque pude, comilla, comilla, embarazar a alguien. Y sin embargo, pues conocemos que hay un montón de paternidades ausentes, paternidades violentas, pero hay esa constante en términos de una norma que es que generes descendencia. Al igual que estas muchas otras normas, tenemos cosas tan básicas como los colores, que parece que ya no suceden, pero seguir pensando que hay colores masculinos y colores femeninos, comilla, comilla, es una constante en términos de muchos espacios. De normas seguramente también ustedes pueden pensar muchas en casa, algunas que les dijeron, algunas que tal vez a veces también se nos pasa y que las pensamos, pero que sin embargo son ese tejido y esa raíz que está sosteniendo este árbol enorme que llamamos masculinidad hegemónica. Los estereotipos, lo mencionaba en un inicio, esta idea del chacal, esta idea a lo mejor del sugar o de el maduro, tienen configuraciones bien curiosas porque nos hablan de esos estereotipos de un hombre benefactor, de un hombre que me va a paternar, de un hombre que me va a cuidar, de un hombre que se comporta como hombre, porque vaya, parece que hay comportamientos de hombre muy específicos. Yo lo indagaba en términos de las entrevistas con estos varones que buscan a otros hombres para tener relaciones,
Y les gustaba que olieran alcohol, les gustaba que olieran a sudor, les gustaba que olieran a orines incluso. Y eso tenía como un tejido de relación con que los hombres no son tan higiénicos, pero sí son bonitos. Y me acordaba mucho de esto, que a mí me decían mucho del feo, fuerte y formal. Y parece que es como un cliché y un chiste que decimos al por demás, y sin embargo vemos cómo se manifiesta en términos del deseo, y vemos cómo se manifiesta también en términos de la identidad y lo que pedimos de la identidad. Y los prejuicios, el romper o el no ir con estas normas, el romper o no ir con esos estereotipos, definitivamente va a traer consigo una serie también de situaciones que van en contra de uno. Entonces, el sistema es sumamente mañoso porque sabe que a través de estos prejuicios, a través del no cumplimiento de las normas, muchos decidimos y asumimos vivir de cierta manera, con tal de no tener tantos problemas, con tal, comilla, comilla, de darle gusto a la gente, a la familia. Es ahí en donde justo entran todos estos sistemas que refuerzan o debilitan esta estructura. Podemos pensar en medios de comunicación, podemos pensar en el trabajo. Vamos, no saben cuánto me ha costado de momento también encontrar espacios laborales formales en donde el hecho de tener cabello largo no sea un requisito para decir es que no eres formal o no es adecuado que tengas el cabello largo específicamente porque eres varón. Porque de momento si llega alguna colega que tiene el cabello largo, pues no hay ningún problema. Sí, me ha tocado también ver colegas que llegan con uñas pintadas, que a lo mejor llegan con el cabello teñido y que de momento en los espacios de trabajo esa es una situación de alerta y de alarma. Entonces también vemos cómo en el espacio laboral se están configurando una serie de situaciones que no solo nos van a limitar, sino que también nos van a estar perjudicando, tanto emocionalmente como en términos del desarrollo libre de la personalidad. En la escuela, que es el aparato ideológico favorito del Estado, vamos a encontrar una serie también de situaciones sumamente complejas de cómo se te indica que debes o no debes de ser varón. Yo recuerdo de verdad que en el kinder tuve los primeros momentos en donde una maestra a los 4 o 5 años te decía, es que eso no es de niños, tú no puedes jugar con eso porque eso no es de niños, sal con tus amigos. Y para mí era un tormento salir a jugar con los niños porque no solo, yo era un niño enorme porque era muy alto y sin embargo yo tenía mucho miedo porque eran bruscos al jugar y yo nunca fui tan de contacto físico porque me causa ansiedad el contacto físico y sin embargo esa era una situación para decir, es que este hombrecito no es normal, hay que volverlo más hombre. Y te van orillando a una serie de situaciones que de verdad pensar que obligar a un niño a jugar fútbol a los 5 años cuando no quiere jugar fútbol es violento. Y a veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo con la mejor de las intenciones para que haga amigos, pero hay que reconocer por qué algo no nos gusta y por qué algo no les gusta a las infancias. Y hablo mucho desde las infancias, les compartía, porque he tenido la posibilidad últimamente fabulosa de trabajar con muchos niños, niñas, niñas. Sin embargo, también porque hay una mayor resistencia de pensar esto ya cuando estamos como sujetos constituidos. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, seguramente que sí, pero como seres humanos vivimos en comunidad. Todas las infancias que tengamos cercanas, es bueno procurar que no tengan estos replicaciones o que no tengan estos también sesgos a nivel del mandato de género, a nivel del mandato masculino, para que puedan desarrollarse a través también de las trincheras que a ellos más les convengan y que se sientan seguros. Eso siempre creo que es una base fundamental. Y ahí que caemos justamente en este último pedacito de tronco que pongo, que es la familia. La familia va a ser la parte nuclear importantísima que pueda permitir y que pueda potenciar para un lado o para otro el hecho de que una persona trate de vivir rígidamente a través de ese sujeto masculino hegemónico o que trate de pensar más allá de lo que lo masculino se ha pensado culturalmente a través de los años. ¿Qué va a dar esto como consecuencias? Y pensemos en este follaje, en todas estas hojitas, ¿qué son las consecuencias? Pues tenemos racismo, tenemos clasismo, tenemos discriminación, tenemos también una merma en la salud de los varones y en la salud emocional de los varones. Los mayores números de situaciones de suicidios o en términos estadísticos y los números lo que nos arrojan es que los varones son más propensos a pensar en estas situaciones, a asumir conductas de riesgo también en este eje del aguante, tener consumos excesivos de alcohol, tener consumos excesivos de tabaco, tener consumos excesivos de sustancias, hasta ponerte en límites justo por ser resistente.
También trabajé de cerca con usuarios de metanfetamina y una constante, y para mí era una sorpresa porque no puede desligarse de la masculinidad, es que había transportistas, taxistas, había trabajadores obreros de 24x24, había también trabajadores de servicio público de combis, mototaxis, que tenían una carga laboral tan grande que encontraban en la metanfetamina el sustento idóneo para aguantar, para no dormir, para trabajar por largas horas. Vamos, hay un montón de otras cosas más allá de la masculinidad y el género en estos consumos. Sin embargo, es un elemento a reconocer. Esta situación justamente de resistencia y de tratar de ser el benefactor que todos esperan, pone a los sujetos muchas veces en límite. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Con esto no quiero que pensemos, ay, pobrecitos hombres, la pasan muy mal y sufren muchísimo por el mandato. No, porque obviamente también, como lo decía, los varones nos socializamos desde el privilegio de género, y hay una serie también de situaciones que no estamos reconociendo sobre la explotación y los efectos neoliberales a nivel de toda la cotidianidad misma que vivimos. Voy a poner un ejemplo, igual es de peques, para que pensemos un poco en cómo se socializa estas ideas de lo masculino, cómo incluso en las profesiones a veces pensamos en ese binomio de, claro, es un trabajo de hombres, y cuesta mucho sacarlo de nuestro sistema a veces. Sin embargo, creo que estos espacios nos ayudan a ir, tal vez no a darnos respuestas, pero a darnos más preguntas que complejizan todo esto. Me dicen si se escucha, porfa. Que se escuche. ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? Valiente. Valiente. Valiente, fuerte. Digo chico porque esto parece más de chico. ¡Soy el chico! ¿Eh? Y con su casco. ¡Súper chico! ¿Y este equipo de quién puede ser? De la enfermera del colegio, de enfermeras. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Esto, alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Este médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Velázquez. Roberto. Javier. Leo. Son todos mujeres. Se han disfrazado. ¡Era una mujer! ¡Era una mujer! ¿Qué quieres al juego de baloncesto? Ahí pones tú lo que tú quieras ver, en seco. Y bueno, les quería mostrar el video porque obviamente inclusive hasta puede apelar a la ternura y lo podemos pensar como, ay, qué bonito que pensaran así, que de momento se sorprendieran. Sin embargo, esto escala en dimensiones que a veces no podemos también detener, pero sí podemos empezar a ponerle trabas. Podemos empezar a desbordar eso que estamos pensando como rígido y eso que estamos pensando como inamovible. ¿Cómo hacemos entonces para reconocer estas conductas masculinas que dañan a otros y nos dañan a nosotros mismos? Bueno, es real que todavía no tenemos políticas públicas
factibles, al menos en el país, que pueda llevar a que los varones tengan un acercamiento real con todo ese tipo de temas y sobre todo que pueda haber estrategias prácticas. Lo mencionaba, de momento puedo, y han llegado, en algún momento colaboré con una parte del DIF, con la Secretaría de Seguridad, en Izúcar, y llegaron algunos varones que habían sido agresores de sus parejas, y entonces el DIF lo que hizo es, oye, hay un taller allá, vete allá para que ya no seas violento, y me traes tu hoja firmada de que fuiste. Y de momento llegaban y te decían eso, o sea, a mí me mandaron, pero no entiendo realmente qué pasó, o sea, sí comprendían que habían golpeado a su esposa, sí comprendían que habían hecho una situación violenta, pero de momento en su contexto era tan común, era decirme, o sea, nos ha pasado más de una vez y no se dimensionaba el grado también de violencia que se estaba viviendo al interior de la familia. Llevamos algunas actividades, tratamos de llevar un seguimiento, sin embargo, a veces también los recursos que nos permiten desde esas instancias gubernamentales son sumamente limitados y no tenemos más que también brindarles un correo tal vez. Sin embargo, hay números en Puebla de la Secretaría de, la Secretaría de Masculinidades en donde puedes tú llamar, te hablan y te dicen justamente si de momento sientes que te invaden las emociones, puedes llamar. Sin embargo, ahora falta reconocer en qué momento necesito ayuda. Los hombres no pedimos ayuda o rara vez sabemos cómo pedir ayuda porque somos hombres. ¿Cómo vamos a necesitar de algo más? Yo lo puedo solucionar solo, o eso nos decimos constantemente a nosotros mismos al punto en donde nos creemos esa gran mentira. Sin embargo, es importante que empecemos, y suena muy sencillo a veces como expresar emociones porque pareciera que esa es la clave, ¿no? Que los hombres expresen sus emociones. Los hombres tienen emociones, claro que las tienen, pero tienen frustración o tenemos frustración muchas veces. Justo no cumplir con estos mandatos, por más light y ligeros que digamos que a mí no me importa que hablen mal de mí, realmente pesa y pesa en un montón de sentidos. Pesa a nivel familiar, pesa a nivel escolar, pesa a nivel también de trabajo. Y creo que es importante en este sentido ver que a veces también tenemos nosotros que hacer difusión de este tipo de temas. Pareciera que no, pero sí se han acercado. Lado B me permitió justamente dar un taller y se acercaron muchos varones que tenían inquietudes. Hay que reconocer que generalmente son varones disidentes y no solamente de la diversidad sexual, sino varones que desde su heterosexualidad hay ciertas pautas que dicen, bueno, sí, pero a mí no me gusta andar con el cabello corto o a mí no me gusta vestir de cierta manera. Tenemos hoy por hoy una serie de sujetos masculinos que se están problematizando esto y eso está genial. Pero ahora, ¿cómo nos acercamos a estos varones que no quieren cambiar? A estos varones que justamente están muy contentos con lo que el privilegio les da y con las consecuencias que ello también trae. Creo que en este punto sí tiene que haber una interferencia por parte del Estado en donde puedan darse capacitaciones. Vamos, un espacio a mí que se me hace sumamente masculinizado y en donde debería de haber algo relacionado a estas situaciones de ira, de masculinidades y violencia, es en las licencias de conducir. De momento vas y haces un examen así, como tan sencillo que cualquiera puede manejar y vamos, también hay que tener nuestras situaciones de cuidado porque a veces le damos el volante a alguien que puede ser sumamente, y no necesariamente tiene que ser varón, pero que puede ser algo riesgoso. Pero en términos de los varones, es re común que la explosión surja cuando estás en la calle y que de momento suenes el claxon y que de momento a lo mejor le estés gritando a la gente. Creo, o al menos para mí, sería un escenario extraordinario para que a los varones se nos problematice. Bueno, ¿y qué sucede con tus emociones cuando se desbordan? ¿Qué sucede con tu frustración cuando ya se te hizo tarde y vas metiéndolo todo en el carro? ¿O qué sucede con decidir y pensar que es buena idea tomar y manejar? Tendríamos que tener un sistema de transporte adecuado para que no tuviéramos que ir en auto y sobre todo también tendríamos que tener espacios en donde se les abordara a los hombres cómo están llevando sus consumos. El nivel también de los espacios de adicciones, muy pocas veces se tiene una perspectiva de género o una perspectiva enfocada en las masculinidades y tenemos a muchos varones en los espacios de atención de adicciones y consumos problemáticos. Creo que nos hace mucha falta en este momento tomar en serio las masculinidades en términos del eje o la palanca de acción para poder precisamente empezar a encarar. Hasta que no encaremos estas situaciones, ya de por sí nos fastidia que nos digan machistas. Ahora que nos digan justamente que tenemos una serie ahí de situaciones de exposición al riesgo, de situaciones que están mermando en nuestra salud física y mental,
pues también seguramente nos va a joder, pero es necesario. Y de verdad es necesario porque también a nivel del cáncer de próstata, a nivel del cáncer de testículo, es uno de los padecimientos más sencillos, por así decirlo, de atender. Y sin embargo, entre varones no tenemos la cultura de la salud o la cultura del cuidado tan arraigada. No sería cultura del cuidado, sería más bien una situación de prevención. Cuando hablábamos en otros espacios sobre la detección oportuna del cáncer de testículo, es complicado también a veces inclusive tenerte el tiempo de tocarte las gónadas, de tocarte los testículos cuando te estás bañando, para sentir si hay dolor, para sentir si hay anomalías. Hay varones a los que incluso también esta situación tan rígida que se da en lo corporal les impide tocarse, porque ¿cómo me voy a tocar? ¿Cómo me voy a autoexplorar? A lo mejor la masturbación es algo que sí puede existir en su etos, pero también hay varones, y parece irrisorio, pero que no se masturban porque te dicen, para eso están las mujeres. ¿Cómo me voy a tocar yo solo si para eso puedo cogerme a un alguien más? Hay una escalada también a nivel de la violencia en términos de cómo nos pornoeducamos como sujetos varones, en donde también se está sustentando un montón de la violencia. Y por eso no quiero decir que cancelo el porno, no, yo tengo mis opiniones muy específicas del porno, pero no está padre y no es adecuado y no es viable que nuestras infancias, que nuestros jóvenes estén educando desde el porno, porque de verdad si nos acercamos a los varones jóvenes que inician una vida sexual entre los 11 y los 15 años, la mayoría aprende entre pares con un amigo que se jacta constantemente de que ya cogió aquí, de que ya cogió allá, o si no se van a una página, y páginas tenemos un montón en donde justo la cantidad de desinformación que podemos aprender o aprensar de ahí, nos pone en riesgo y pone en riesgo a nuestra pareja sexual. Pone en el centro también esta situación falogocéntrica y esta situación penetrativa como si eso fuera el máximo y la cúspide de la práctica sexual, y nunca exploramos el terreno erógeno que tenemos como personas, como parejas, como mujeres, como varones, como sujetos. En este sentido creo, y insisto, ya tenemos un gane porque hay varones que se están acercando para hacer círculos de contención, para hacer círculos de divulgación. En las academias es muy común que se acerquen para hablar de los conceptos. Sin embargo, tenemos hoy por hoy una necesidad también de llevar estos espacios, estas discusiones a los sujetos que no saben y que piensan que no necesitan de estas discusiones. Y como les comentaba, creo que estos escenarios a nivel pues los servicios públicos pueden ser un buen elemento para iniciar, que lo que no se nombra no existe. Y es importante que revisemos estos espacios concretos también para notar estos privilegios que a veces no notamos. En términos de los topes salariales, pues vamos, es una situación también básica. Veía algunos colegas enojados y sí comprendo la discriminación en que haya vacantes solo para mujeres, sin embargo, sí tenemos una historia infinita de relegar el trabajo de las mujeres. Hoy vi justo en la mañana una convocatoria y me agradó la propuesta. Abren un periodo para contratar, para que manden mujeres su CV, y después abren un espacio mixto para que ya puedas mandar nuevamente tu CV. Y digo, claro, eso también creo que a mí me gusta como filtro, porque hay que reconocer, o sea, si sumamos la racialización, si sumamos el clasismo y si sumamos el hecho de la condición de género, también vamos a encontrar una serie de situaciones que nos favorecen o no al momento de poder acceder a un trabajo. Tristemente, hoy por hoy, para tener un trabajo tienes que tener dinero, y uno busca un trabajo para tener dinero, y vemos un montón de varones que están en espacios de explotación. Es bien común encontrar, sobre todo en los espacios de seguridad privada, que contratan pues, a quien llegue, tienen jornadas de 12 por 12, tanto hombres como mujeres, y pues generalmente se les da una macana, se les da un taser y se espera que actúen como si su vida dependiera de defender el espacio que se les otorga. Tenemos un montón de situaciones también que están poniendo en situaciones de riesgo, en situaciones también de sobreexplotación, que como lo mencionaba, se articulan con todas estas también andamiajes de racismo, clasismo, sexismo, y hay que tenerlos en cuenta, porque si de momento... Y es importante leer todo con un enfoque de género, pero si este enfoque de género se queda sesgado de todo lo que también está acompañándolo, creo que entonces podemos cometer el error justamente de pensar pues, que tenemos un enemigo y que hay que ir contra ese enemigo. El enemigo en términos de lo más general sí es el patriarcado, pero también es el necroestado. Y es todas estas estructuras que nos están condicionando y posicionando en una situación de muerte. En algún momento también justo en entrevistas los varones me decían, es que hay una cantidad infinita de información para la prevención del cáncer de cervicouterino y el cáncer de mama y solo se preocupan el Estado por la salud de las mujeres.
Y ahí que siempre les hago un paréntesis porque les digo, mira, realmente se preocupan y son espacios como para la gestación. Se preocupan porque los úteros estén bien, porque las mamas estén bien, pero para hablar realmente de una disposición para que los servicios de salud pública estén abiertos para todos o para toda situación que afrontasen los cuerpos de las mujeres, pues vemos. Y en términos de los varones, a lo mejor puede haber, ahorita están las campañas de vasectomía, y los varones tienen un discurso ahí sumamente específico de cómo me estás impidiendo reproducirme si yo quiero reproducirme. No saben ni, o no sabemos ni para qué queremos reproducirnos, pero pareciera que dejar un legado es también uno de esos ejes, válgase masculinos, válgase de la perpetuidad, no lo sé. Sin embargo, cuando les dices, bueno, ¿y qué te parece si vamos a un espacio para que puedas hablar sobre cáncer de testículo, cáncer de próstata? Los hombres ponen el grito al cielo por el tacto rectal y muchos varones mayores tienen también situaciones sumamente violentas cuando les han hecho el tacto rectal. En alguno de estos casos nos comentaba que el médico pasó, el urólogo pasó al grupo de estudios, tenían a la persona en la plancha, empezó a hablar como si la persona fuera más bien un objeto didáctico. Vamos, eso, la persona nos los platicaba y me decía, yo no volví a ir a un urólogo porque me sentí tan expuesto que dije, no quiero regresar ahí. Entonces nos hace mucha falta también articular una perspectiva de género, articular tanto de un lado decir, bueno, no tiene nada de malo que me hagan un tacto rectal porque es para mi salud, y por el otro lado, pues no disponer de los sujetos meramente como algo didáctico, un sujeto meramente que es ahí para estar enseñando e instruyendo. Perdón. Es importante, lo he dicho constantemente, reconocer esta interseccionalidad porque nos va a apoyar a identificar violencias de manera concreta. Debe de ser también visible la masculinidad para los hombres. Parece hasta rimbombante, o redundante, no rimbombante, redundante, el hablar de masculinidad con los varones, pero de verdad, hay cosas que no reconocemos hasta que otro colega nos los dice o hasta que otra colega nos los encara, y es donde justamente cosas tan simples, y yo sé que va a ser el cliché de los clichés, pero que nada más pongas tu vaso para que te sirvan refresco, te sirvan agua, o que termines de comer y digas, voy a trabajar, ya me voy, y que dejes tu plato, son estas condiciones justo de servidumbre, de servicio, que incluso tienen que ver también con lógicas clasistas, en donde pensamos que como sujetos varones siempre va a estar alguien para maternarnos, para cuidarnos. No saben la cantidad también de veces que me he topado con roomies, con colegas que buscan una roomie mujer esperando que les cocine, esperando que les limpie, esperando que mantenga un espacio limpio. Y entonces es importante, sobre todo, y vamos, no tengo tantos problemas con lo escatológico, pero si vamos a compartir un espacio y dispones que solamente tu roomie mujer esté limpiando todo el tiempo, es violento y es machista en muchos términos, porque aunque no lo estemos dimensionando, hay algo ahí en el andamiaje que hace pensar, pues lo va a hacer porque ella está incómoda y le gusta limpiar. Pareciera incluso que a veces así pensamos, a las mujeres les gusta limpiar. A mí me da un poco de ansiedad de momento cuando llega a haber desorden, o lo era antes tal vez, y había esos comentarios de ciertos sujetos que me decían, hasta pareces mujer cuando te pones a limpiar. Vamos, hay toda esta situación tan arraigada y tan anclada y enraizada a estas situaciones que es importante nombrarlas, porque insisto, lo que no se nombra no existe. Y quitar lo esencialista de la identidad, dejar de pensar que hay una situación ahí que flota o que es inherente a lo masculino o que es inherente a lo femenino y que no se puede mover. Claro que se puede mover, el género se puede desbordar, el género se puede repensar en un montón de trincheras, y más bien hay que ver ese abanico de posibilidades y dilucidar. Hay una serie de normas que se imponen no solamente desde el Estado y desde el capitalismo, sino también incluso desde el propio privilegio. Creo que es bueno que nos preguntemos por qué no queremos cambiar. Precisamente, y tal vez una de las respuestas sería porque perderíamos privilegios, tal vez porque precisamente ya no tendría voz ni voto en ciertos espacios. A mí me sonaba mucho que, pues seguramente ustedes también lo vieron, pero que en este 8M había un montón de foros también de varones hablando sobre feminismo, y creo que eso justo también es lo que prolifera estas situaciones polarizadas, y de momento uno trata ahí como de ir remando en términos de todas las situaciones separatistas. Sin embargo, nos topamos con vatos blancos, vatos también de ciertas posiciones económicas que dicen, claro, voy a hablar de feminismo porque yo sé demasiado sobre ello y porque quiero que me escuchen.
por eso les decía hace rato, también pensar que los aliados no siempre son la mejor manera de buscar a esa transformación masculina o a ese sujeto de nueva masculinidad, porque a veces solo lo que quieren es un pedestalito nuevo en donde puedan hablar desde el moralismo. Algo también muy común que me he topado y que trato de no reproducir es estar encarando y decirle a un varón, es que no estás trabajado en tu violencia de género, no estás trabajado de tu masculinidad, porque entonces a mí me parece y me resulta moralista. Pareciera que entonces justo, y eso tiene que ver con un acceso a la educación, un acceso a ciertos también mecanismos de información adecuados. Yo te estoy diciendo, ¿por qué no te informas? No me hables porque tú no eres informado y porque tú eres un violento. Obviamente no nos vamos a acercar con alguien que puede estar teniendo sesgos sumamente agresivos para con nuestra persona, pero abrir a una persona, banear o negarle el acceso a alguien, a sujetos masculinos o a mujeres también, porque también una situación constante es que, y eso me purga en muchos sentidos, que digan, es que las mujeres son los que crían a los machos o las mujeres son las que crían a los violentadores. Pues vamos, en parte y en parte, insisto, somos comunidad y todas estas situaciones de normas, estereotipos, prejuicios, están abonando o no en esas configuraciones hegemónicas masculinas. Yo sé que es imposible también a veces pedir un poco, tal vez de comprensión y decir, pues estamos en este andar y en este tratar de transformar estas masculinidades violentas y estas masculinidades que coaccionan a otras. Sin embargo, es un terreno largo. Una de las propuestas, y suena muy neoliberal, pero a la fecha es la que presento y quería también mostrárselas un poco porque es lo que llevo en los talleres, es lo que también trabajamos con COPRED, que es el testigo proactivo. Y les digo, me suena muy individualista y neoliberal porque vuelve como a dejar en términos de uno el cambiar o el transformar un poco, el si tú quieres puedes cambiarlo y no es así, realmente no es así. Pero la apuesta a esto, y vamos, creo que tiene como también sus partes de gane, es no ser parte de esos comportamientos machistas. Y es un poco lo también ya muy proliferado llamado romper el pacto. ¿Y a qué apostamos con esto romper el pacto? Pues creo que va con cosas tan básicas que si tus colegas tienen un grupo de WhatsApp y se comparten nudes que a lo mejor son de la pareja de tu colega, nudes que a lo mejor no las consiguieron bajo un consentimiento, pues una de dos, o te sales del grupo o los encaras y les dices, qué joda, no pueden estar o no podemos y deberíamos estar haciendo esto porque por una ya tenemos una ley, ya tenemos la ley Olimpia que está diciendo que no podemos difundir este contenido sin el consentimiento de las personas. Y por otra, ¿qué necesidad de esta cosificación constante? Insisto, no soy abolicionista del porno, sin embargo, no creo que este tipo de proliferación de discursos al margen de un grupo de WhatsApp en donde solo hablamos de cuerpos de mujeres, solamente hablamos de prácticas sexuales donde nosotros somos el falo y el centro, en donde constantemente estamos votando misoginia, no tienen que existir, no tendríamos que estar en un grupo de este tipo. Y pienso yo que una buena forma, entre comillas, mínima, porque es mínima, para tratar de medio quebrar este pacto, es ver que no estamos cómodos con esos chistes. Estos chistes también misóginos, estos chistes incluso entre pares gays y homosexuales, lo he platicado mucho. Estas alegorías, ay, es que yo no como papaya ni en pintura, o estas también situaciones como de relegación hacia las mujeres son constantes en los sujetos gays y también hay que trabajarlo. Hay varones de la diversidad sexual que están tratando de transformar estas cosas, pero también tenemos varones de la diversidad sexual que son machistas, que son clasistas, que incluso son homófobos. Por eso no podemos pensar solamente en pares o en etiquetas sumamente rígidas. Hay que complejizarlo siempre con una mira interseccional. Promover y apoyar las intervenciones seguras y efectivas, es decir, pensemos en un espacio de fiesta. Si de momento, y eso me ha pasado también una cantidad de veces, si de momento vemos una situación de acoso, una situación de violencia, debemos de dejar de hacer la vista a un lado. A veces decimos, pues no es mi problema, y nos volteamos a otro lado. Yo sé que también no vamos a resolver las cosas, pero sí podemos acercarnos a la persona y preguntar, nunca asumir, nunca llegar de salvadores y de mesías que van a cambiar y a protegerlos, porque tampoco va por ahí, pero sí preguntar, ¿puedo hacer algo? ¿Quieres que llame un taxi? ¿Quieres que le hable a alguien? Creo que hay maneras sumamente cómodas de tratar de ver que no estamos ignorando a la persona, porque insisto, pareciera que no, pero me ha tocado en más de un momento ver que ignoramos situaciones, que se ignoran situaciones de acoso, de agresión, y no podemos permitirnos entre varones el seguir proliferando este tipo de actuares.
y socializar la importancia de frenar conductas machistas, misóginas o cualquier otra forma de discriminación creo que también es base. De momento pensamos que las bromas son eso y que entonces como hoy ya no me puedo burlar de las mujeres, ya nadie soporta el humor. Y no es eso, pero es que tu humor precisamente está perpetrando un discurso de odio y no podemos seguirnos dando el lujo de estar generando discursos de odio. Por mi parte y hasta ahora, para no explayarme, porque si no, también no me callo y ya llevo menos de una hora, unos minutos menos de una hora, les agradezco mucho. Espero que pues haya quedado como algo cuajado o al menos que hayan quedado muchas dudas. Les comparto mis redes, trabajo y colaboro por mientras y de manera más próxima con mi querida Talía Luján, con Querida Menstruación. En Querida Menstruación fomentamos la cultura menstrual y por mi parte acompaño a los varones jóvenes para hablar de menstruación porque es importante que aunque no seamos varones tengamos la comprensión de la menstruación, que no hagamos bromas sobre esto y sobre todo pues que sepamos que en este barco estamos todos, que también tenemos cuerpos que menstruan, que tienen que también tener sus acompañamientos específicos y que empezar a trabajar con los varones en estos momentos a la temprana edad de verdad es maravilloso porque como infantes no nacemos discriminando, es algo que aprendemos y si aprendimos a discriminar también podemos desaprenderlo. Muchísimas gracias y dejo micrófonos a quien quiera colaborar, tenga una duda, quiera contarme un chisme. Quiero que ahorita me platiquen también qué expectativas, qué situaciones les deja este diálogo. Muchísimas gracias. Hay un comentario de Jorge Aldana, dice, y luego hay campañas de salud que invitan a los hombres a acudir a consulta médica bajo lemas como un hombre de verdad o los superhéroes también se enferman. Sí. Creo que inclusive eso es como el cliché del cliché, ¿no? O sea, te tratan de acercarse nuevamente a ti, pero sin dejar de sostener estas lógicas de, es que si tú eres un hombre, pero neta un hombre, no violentas. Incluso también la información que tenemos, un hombre de verdad, no violenta. ¿Qué es un hombre de verdad? O sea, y esa es como la pregunta constante, ¿no? Hay un solo molde para hablar de los hombres. Los hombres son diversos y culturalmente, y más como antropólogo sostengo eso. Tenemos N cantidad de figuras masculinas en términos de lo rural, en términos de lo urbano, en términos de lo atemporal incluso, que están ahí y que lo constante a veces es eso, la violencia machista, la violencia masculina. Sin embargo, hay muchas otras violencias también del microestado, hay muchas otras violencias también que nos están perpetrando y que tenemos también que si empezamos por desarticular una a una, seguramente podemos ver transformaciones sumamente significativas que, vamos, estamos en ese viaje, ¿no? Como del tratar, porque cada vez que tratamos, o al menos yo tengo esa idea, cada vez que componemos algo, otra cosa se descompone. Es como mi ex casa de donde vivía, que componías algo aquí, se iba la luz. Arreglabas esta tubería y de momento ya no tenías gas. Entonces, estamos en esta, ir parchando, pero parchando bien, tratando de hacer algo para transformar y hacer espacios más equitativos, espacios más igualitarios y sobre todo armónicos. Al menos yo estoy, por toda la proliferación de odio que existe hoy por hoy y la polarización, un tanto harto también de todo el odio que nos damos entre pares. Hay otro, es una pregunta, ¿cómo cambiar la idea de un cuerpo femenino ideal que nos meten a la cabeza desde niños? Yo creo que eso también de las situaciones más complicadas de replantearnos, porque entonces tendríamos que estar todo el tiempo fijándonos qué es lo que estamos viendo. Somos sujetos muy visuales, sobre todo quienes vemos televisión y que vamos, creo que hoy por hoy ya casi no ve nadie televisión, pero quienes tienen acceso a internet, quienes están en la computadora, en redes sociales, en las plataformas, seguramente todas las figuras que nos socializan como deseable, todas las figuras que nos socializan como inclusive pensándolo del otro lado, ¿cómo hacer para que las mujeres no idealicen este sujeto masculino macho, alfa, que te va a salvar? Digo, yo lo he platicado con amigas, con colegas, tenemos discusiones bien chonchas, pero de momento se nos presenta aquí el sujeto atractivo en términos de ese hegemónico, y es complicado descarnarlo. Una práctica personal, o al menos individual, creo que podría ser eso. O sea, si ya lo vimos, si ya pasó, sucedió en nuestra cabeza, pues ya reírnos un poco y decir, chale, ¿cuánto daño nos han hecho los medios? ¿Cuánto daño se nos ha encarnado en términos de estas idealizaciones de lo estéticamente adecuado, lo estéticamente deseable?
Y en las infancias platicarlo. O sea, realmente creo que una situación también interesante es sentarnos a ver caricaturas con ellos, preguntarles qué les parecen, que sepamos qué les parece bonito y qué no les parece bonito, por qué no les parece bonito. Creo que una situación también que tratamos de sostener en los espacios de futuros hombres, en los espacios de divulgación con querida menstruación, es estar preguntando también a ellos y darle voz a ellos. Vamos, si yo de momento me pongo solamente así como con ustedes, hablar y hablar y hablar, sería un sinsentido para los niños porque sería como tomar clase en línea y apagar la cámara, así un poco como estamos. Pero de verdad, trabajar con los peques es que te estén interrumpiendo al cada rato. Es que yo vi en tal lado esto. Es que yo estaba viendo una película y mi papá me dijo esto. Es que sí, un amigo me contó. Todo el tiempo te están como retroalimentando. Incluso ahí tengo luego mis regaños con Talía que me dice, ya no les dejes hablar tanto porque si no se te va la hora, pero digo, es que tengo que escucharlos, de verdad. A veces en una visión bien adultocéntrica, pensamos que nosotros vamos a disponer de todas las enseñanzas y a veces ellos nos pueden enseñar, o no a veces, todo el tiempo nos enseñan tanto y hartísimo de cómo ven ellos el mundo, porque insisto, no nacemos discriminando, aprendemos a hacerlo. Y creo que precisamente una de las situaciones para con los peques es eso, sentarnos y preguntarnos, interrogarles, ¿qué les parece bonito? ¿Y dónde aprendieron incluso que eso era bonito? Porque también si tratamos como de instaurar esto de, a ver, ¿quién te gusta? O a ver, ¿cuántas novias tienes? Pues estamos sexualizando en las infancias. Y sí, las infancias viven su sexualidad, pero no en esas lógicas de ya tratar de emparejarlos, de ya tratar de buscarles novias. Yo tenía 5 años, 6 años, y mi papá todo el tiempo me preguntaba cuántas novias tenía. Y hoy por hoy inclusive puede ser un aporte a términos de por qué trabajo con lo que trabajo, un tanto como descontento, pero sin embargo es una réplica común, que un papá, que una mamá, no tiene que ser papá o mamá, tiene que ser, puede ser un primo, puede ser un amigo de la familia, puede ser quien quieras que le digan, ay, ya tienes novia seguramente, ¿verdad? Entonces creo que percatarnos en esos momentos específicos y encararlos. Y precisamente a lo mejor no en ese momento, pero sí en casa decirle, bueno, lo que te dijo tío, lo que te dijo el amigo de papá, pues mira, piensa seguramente así porque él cree que las mujeres con ciertos pechos, con cierto cabello, son bonitas, pero tú qué piensas que es bonito, a ti se te hace simpática la muchacha, también hablar de eso fuerte y claro, no tendríamos por qué estar hablando del cuerpo de las demás personas, ni de las mujeres, ni de las personas per se, o sea, publiqué algo hace poco sobre piropos, también no me gusta la palabra piropos, pero decía cosas que sí son piropos, algo así, y era apelar un poco al me gusta que seas alegre, me gusta que siempre estés riendo, o sea, tratar de pensar en estas formas de acercarnos sin ser invasivos, sin ser directamente como eso punitivo en términos de lo que refiere al cuerpo. No sé, si creo que no di una respuesta y creo que no tengo una respuesta, lo siento un poco, Gabriel, pero pienso que eso, preguntarle a los peques qué les parece bonito y partir de ello. Tal vez tampoco les vamos a decir, no, es que lo que te parece bonito no te tiene que parecer bonito, porque no va por ahí, sino más bien ampliar ese abanico de posibilidades y decir, sí, claro, incluso si algo que a lo mejor, si a ti te gustan las emperador de limón y a todo mundo detestan las emperador de limón, no tiene nada de malo, está fantástico que te gusten y creo que la diferencia cabe precisamente en la diversidad. Dice Valeria, yo acompaño en la coordinación de grupos de masculinidad. ¿Qué herramientas nos recomiendas para abordar estos grupos para que el grupo sea más dinámico? Abordamos grupos de hombres denunciados. Wow. Y qué gran labor, Valeria, porque creo que inclusive también a veces como que chocamos, ¿no? Estar enfrente de alguien que te dice que le pega a su mujer y que lo diga sin el más remordimiento posible, pues a uno, al menos a mí siempre me hacen pensar en ese límite o en ese final feminicida donde dices, chale, qué bueno que estamos aquí, ojalá todos estos diálogos precisamente sean transformadores, porque no podemos seguir haciendo miradas ciegas, oídos sordos, y es muy capacitista mi referencia, perdón, pero no podemos seguir ignorando estas situaciones y pensar que las cosas se van a solucionar. Enhorabuena y felicito mucho estos espacios que abren, Valeria, porque son transformadores. Tal vez no en las medidas a veces que queremos, pero sí en muchas vidas y en muchas realidades de lo cotidiano. Hola David, Hola, Vale. hola Dinora. Bueno, abrí el audio, pero sí, te agradezco. Bueno, nada, trabajamos acá en Ezeiza y
en la parte de la localidad y sí, la verdad que sí es bastante, como decís, bastante complejo el asunto, porque es verdad, yo estaba en una parte donde ayudaba a la víctima y acompañaba y bueno, nada, justo surgieron estos lugares de masculinidades donde abordamos la denuncia, nos llegan los casos, desde ahí nos comunicamos con el agresor y bueno, y así brindamos estos talleres donde se brinda el psicólogo, la abogada, psicóloga social, un trabajador social y trabajamos. A veces el grupo son 12 digamos, 12 clases porque son socioeducativas. Primero se enseña un poco lo que es la denuncia y todo eso, y luego se avanza sobre el tipo de esta nueva masculinidad para no ser tan chocante, pero como enseñándoles las nuevas masculinidades de hoy en día, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o qué es lo que lo llevaron a estar ahí, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, el tema de que me ingresé yo a este Zoom es para saber, viste, a seguir encontrando buenas nuevas herramientas, porque esto va creciendo día a día y todos los días se aprende cosas nuevas. Entonces como que se nos agotan también un poco las ideas porque es todo nuevo y uno va aprendiendo de todo lo poquito que va viendo en las redes también. Está muteado el audio. Según yo lo había desmuteado, perdón, vale. Muchas gracias. Creo que es súper aportativo todos estos espacios que llevan. Creo que también es importante pues que tú lleves como el acompañamiento, porque recibir todo eso, o al menos a mí me ha pasado, el escuchar las situaciones violentas que cometen estos varones, las situaciones también que a veces no les cuadran y que no les pasan, a mí me desgastan. Llega un punto en el que a lo mejor con los niños es maravilloso, pero trabajar con sujetos agresores también tiene su parte sustancial, pero a mí me desgasta bastante. Y como dices, es importante estar buscando herramientas, herramientas que puedan ser plausibles, que puedan ser también transformadoras y que principalmente nos sean prácticos en términos de los contextos en los que nos desenvolvemos y los contextos en los que nos estamos moviendo. Yo soy fanático de estar leyendo cositas que a veces no me cuadran, a veces sí, a veces las retomo, a veces no, pero tengo una carpeta, no son muchos textos ahí, siempre le voy sumando más. Ahora les comparto un drive para quienes están aquí ahorita por el Zoom, puedan checar la bibliografía. Yo también siempre he pensado que dar bibliografía es dar amor, porque a través de esos procesos justo, pues también estamos ahí dándole la pensadera y es re necesario. Entonces, ahora les paso el drive en lo que leo el comentario también de Gaby. Muchas gracias, Vale. No, no, ustedes la verdad que es todo, son herramientas, todo suma, así que se aprende. Pero bueno, más que nada era saber como que tenés más cancha en lo que estuve escuchando de lo que es de los grupos, poder aprender un poquito más cómo abordarlos, porque a partir del sexto encuentro ya empezamos a hablar sobre las masculinidades, pero bueno, algo más dinámico. Y no tan, hablamos de no darle como hablándole de qué es la masculinidad y todo eso, sino de otro giro. ¿Viste? Justo. ¿Sabes a mí que me encanta? Trabajar con productos culturales y llamemos y reconozcamos como productos culturales a los videos, la música, las series. De momento a mí me encanta dejar series o que veamos un fragmento de una caricatura, de una serie por 10, 20 minutos y después ver qué les pareció. Y pueden ser cosas muy, a lo mejor con niños es más práctico, pero últimamente he tenido muchas ganas de hacer un espacio de discusión, los tiempos a veces no me dan, pero con Peacemaker además de una serie muy de tintes de la Guerra Fría, pero que tiene una lectura interesante en términos de cómo se mueven estos sujetos masculinos. Es una sátira gringa, glosajona, pero es uno de los productos más cercanos que tengo. Cuando trabajaba con varones de preparatoria, yo les preguntaba, ¿qué serie les gusta? Y escojan una serie, la vamos a ver y yo me voy a comprometer a verla y vamos a ir leyendo y haciendo una lectura a través de la serie. ¿Esto cómo me ayuda o cómo lo articulo yo? No te estoy encarando entonces a ti, estoy encarando al sujeto masculino de la serie. Y entonces si vemos que en la serie, no sé, una común en los jóvenes de preparatoria era Peaky Blinders, no me acuerdo bien del nombre porque ni la aguanté a ver, realmente se me hizo una serie un tanto... necesito su tiempo para verla, solo diré eso.
pero los varones se identificaban en términos de que eran gentlemen, y entonces que la boinita, que la camisita, que todo el tiempo están tomando y agarrándose a golpes porque eran sindicalistas, les encantaba y les fascinaba. Y hablaba y les problematizaba. Bueno, hablemos de otras formas de resolución. O sea, si no hay golpes, ¿cómo solucionas un problema? Y parece chiste, pero no sabían cómo solucionar un problema si no había golpes de por medio. Creo precisamente que apelar a estos múltiples también elementos culturales nos ayudan no a decirle que está bien o mal lo que está viendo, porque al menos yo nunca voy de esa índole. Le digo, al contrario, síganlo viendo, pero llévense un chip de que lo que está pregonando ahí justamente es esto que podemos leer y que podemos empalmar tal vez con esta lectura, o que podemos empalmar con este concepto de violencia hegemónica. Todo el tiempo se expone, todo el tiempo se está bebiendo, todo el tiempo se está golpeando porque no hay otra manera de dialogar o de generar acuerdos en términos de lo común. Entonces, a mí me ha resultado. Otra cosa que también utilizo con varones jóvenes son las canciones. De momento le pregunto una canción que te guste, 3, 4 y que te agraden. Y yo las escucho y ya la platicamos. Generalmente era Bad Bunny, generalmente era otro, no me acuerdo el nombre ahorita, es de regional mexicano. Y era escucharlo. Y de momento sí, a lo mejor la terminabas de escuchar, se queda uno como con ese sinsabor. Y ya les preguntabas, ¿pero qué dice? O sea, ¿de verdad has escuchado qué dice? Va a haber el más osado que te diga, sí, claro, o sea, y me encanta porque yo soy así, el todas mías, y me encanta esto y lo otro. Pero hay quienes no reconocen realmente qué dice la canción y les preguntas, ¿se la dedicarías a alguien? Y si la dedicas a alguien, ¿qué crees que sienta la persona cuando le estés diciendo que la quieres tener de tal modo o que la piensas de tal manera? Eso lo pienso mucho en escenarios de prevención de violencia. Y estamos hablando, pues, sobre todo con varones jóvenes. En el caso específico, vale, de trabajar con sujetos agresores, yo personalmente sí escribo mucho. Cosas tan sencillas, tengo un ejercicio del pastel, que es que piensen en un momento, y un pastel de 3 niveles, piensen en un momento específico de un problema que puede ser por qué llegaron aquí, o puede ser cualquier otro problema que hayan tenido, ya sea a lo mejor bebí de más y mi esposa no me habló por tantos días, le pegué a mi hija, a mi hijo y ahora tengo problemas con ellos y no nos llevamos bien. El segundo nivel es problematizar qué consecuencias trajo para conmigo. No, pues mi hija ya no me habla, se enojó mi mamá, se enojó mi suegra, etc. Y al final tratamos de hacer algo que ellos propongan. ¿Qué harías tú para cambiar las cosas? ¿Qué harías tú como último nivel para tratar de no resarcir, porque seguramente la reparación del daño es mucho más compleja, pero a qué te comprometes, por así decirlo? Sé que de momento puede sonar un poco sin sentido porque a lo mejor lo hagan por el simple hecho de pasar la sesión y no hacer más. Pero a mí me funciona. A mí al menos en algunos escenarios sí he tenido una buena respuesta y que el hecho de plasmarlo, insisto, lo que no se nombra no existe. Y el hecho ya de estarlo escribiendo hace que se den cuenta pues que sí nos pasamos a veces, o no a veces, muchas veces de lanza. Tengo otro ejercicio que se llama el escudo y se divide entre amor, miedo, vergüenza y enojo. Y tienen que poner un momento en que los hacen enojar, en donde se avergüenzan, sienten miedo o sienten amor. Con el enojo nunca hay problema, así, 1 minuto, yo sé que me enoja y actúo así y así, y tienen que poner cómo actúan cuando se enojan. Pero con la vergüenza, con el miedo, con el amor, hay veces donde es muy sencillo, pero a veces es complicado decir que amas. La común en términos de los padres es a mis hijos. Ponen amas a tus hijos. ¿Por qué amas a tus hijos? Pues porque son mis hijos. O sea, ¿cómo no los voy a amar? De momento, pues hay que rascarle un poquito para preguntarle, sí, claro, pero yo lo entiendo, o sea, vamos, en términos de la consanguinidad, del parentesco incluso, pueden comprender tu amor, pero ¿qué piensas entonces que es el amor? ¿O cómo les demuestras el amor a tus hijos? Y ya trabajando con esos ejes específicos, puedes ir indagando más bien en la historia de vida, en las experiencias específicas. No es que les estemos enseñando, insisto, a que sientan sus emociones, porque ya las sienten. Más bien que se den cuenta cómo las están viviendo y cómo muchas veces las vivimos por debajo del agua. Es decir, sí amo, pero porque le digo a mi hijo, come. Y ya, pienso que porque le dije come es porque lo estoy amando o porque lo estoy justamente dando sustento económico, le estoy dando una escuela. También me ha pasado ese ejemplo de cómo no voy a amar a mis hijos si les doy la escuela, si yo los mantengo. Si no los quisiera, no los mantuviera. Vamos, eso tiene más que ver con estos mandatos en términos del ser proveedor
y no necesariamente tiene que ser una forma en específico de demostrar amor, aunque si se las compro, insisto, nunca, y es importante no invalidar lo que te dan, no decirle, no, no es cierto, no los amas, porque no va por ahí la situación, sino más bien complejizarlo y encarar por qué sienten ese afecto y de qué manera lo demuestran. Y si no lo están demostrando, a lo mejor en este momento, pues hacerles la invitación a que traten de buscar formas de mostrarlo y de hacerlo mucho más plausible. En términos de la vergüenza, pues va un poco más igual de la misma línea. Es ahí, pues sí, te ponen a veces situaciones bien interesantes de qué se avergüenzan. Y es triste porque a veces se avergüenzan de no tener suficiente dinero, de no trabajar lo suficiente, de no ser lo suficientemente benefactor. Entonces vemos estas lógicas también circundantes. También el Instituto Panamericano, la Organización Panamericana de Salud, tiene un esquema del cuadro de la caja de la masculinidad. Es muy sencilla, te habla justo de estos mandatos en términos de lo que lo masculino refiere. Yo generalmente ocupo estos ejemplos y empiezo a pedirles que ellos traten de decirme situaciones donde hayan reconocido un tipo de estas acciones. Y no tienen que ser todos, pueden ser 2, 1. El punto es que empiecen a materializar, a nombrar y a visibilizar que pues sí cometemos acciones violentas y que justamente todos cometemos acciones violentas, pero lo transformador está en hacernos responsable de ellos y tratar de tomar acciones también para que esto no siga sucediendo. Vale, como les digo, no sé si doy como que más preguntas que respuestas, pero es un poco lo que pienso que puede a lo mejor servirte. Ahorita les paso la carpeta de Drive, denme un segundo. Bueno, no, sí, resirve y utilizamos muchísimo eso que hablas de los videos, como Maddie, la serie. Hicimos ver un par de capítulos y esos fueron disparadores donde impactaron los primeros capítulos re bien, muchísimo. Después la otra es un video muy lindo, pero la traducción no es muy buena, que se llama La máscara detrás de la que vivimos, de Max. Es yankee, pero la traducción es gallega española, no se entiende bien, pero es muy buena también. Habla de ese círculo de los adolescentes que hacen ver desde que empiezan desde chico. Y bueno, eso también surgió bastante bien. Y sí, están los resistentes, los que dicen, no, yo no le pegué, pero bueno, sí le levanté la voz, le pegué a la pared, le pegué al ventilador, pero justo le pegó a ella. Y están los que realmente sí reconocen y dicen, sí, que no quiero que mis hijos sean así, quiero modificar esto, y bueno, hay de todos, pero sí es muy difícil trabajar con la parte esa, porque bueno, estás enfrente de una persona que, bueno, sabes cómo es. Todos los días es, digamos, nosotros tenemos los jueves acá, es diferente, depende cómo sea el grupo. A veces, según el día de trabajo de ellos, como decir, tienen días muy pesados donde cargan un montón de cosas en el día, tensiones, responsabilidades, trabajo, hijos, las denuncias y todo eso. Y hay que ver si vienen con ganas también para querer contar. Siempre tocamos también un poco de la infancia, que es lo más triste, lo más que recuerdan con tu mamá, con tu papá, y de ahí vamos descubriendo que por ahí el padre fue violento, le pegó, le gritó, le pegó a la mamá o fue malo con él. Vamos descubriendo de ese lado, por ahí le vamos tocando el lado más de ellos de chico, que vayan viendo cómo se fueron generando y lo que llegaron a hacer, ¿no? Totalmente, creo que apelar a esta experiencia de vida es fundamental. Vale, no sé si te interrumpí, perdón. No, creo que está bien ahí porque va al punto de que dentro de todo me hace ver que no vamos por el camino equivocado, porque dentro del distrito somos unos de los, no muchos que tiene esta parte acá, no sé, de dónde es de Argentina, y bueno, nada, entonces vamos aprendiendo de los demás, y bueno, de todo esto, pero creo que vamos dentro de bien, de lo que decís, lo que trabajaste vos, es muy parecido a lo que estamos trabajando. Me encanta, y de verdad, seguramente es porque no soy de allá, pero creo que hay menos resistencias en el trabajo en Argentina, o al menos te insisto, seguramente es porque soy ajeno, pero en el contexto mexicano, entre el narcotráfico, entre la apología a la violencia, entre el narcocorrido, es fatal lo necropolítico y cómo precisamente la muerte está tan naturalizada que en lo masculino a veces pues también tiene sus respuestas sumamente caóticas y conflictivas. Enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo, el andamiaje. Les digo, también es re importante considerar estas cuestiones de clase porque yo hablaba ahorita de series de Netflix, de Amazon,
Pero hay que Sí. ser reales. Si la persona no tiene para un streaming, no le vas a estar a lo mejor diciendo, ve esta serie, porque hay que pensar en cosas plausibles tal vez, incluso de los programas. Por eso, esto que hacen de historizarlos, de preguntar en situaciones a nivel de la infancia, de la experiencia Sí. de vida, creo que nutre. Y creo que precisamente también va dando caminos para darnos respuestas, tal vez no al instante, pero sí en términos de lo que vamos aprendiendo. Y pues eso es bueno, que vayamos aprendiendo y que no le tengamos miedo. Creo que incluso a veces no queremos tocar estos temas porque nos da miedo lo que pueda pasar, lo que nos puede explotar en la cara. Les comparto la liga de Drive, les digo, generalmente voy subiendo más cosas, esa es una Bueno. liga no tan llena. Chequen si se puede descargar y si se puede leer, si no, para que cambie la configuración, por favor. Ujú. Muchas gracias, Vale. No, no, de nada. A ustedes, la verdad que es muy lindo. A ver si lo puedo descargar, pero voy a mutear el audio. Y con respecto a lo que nos comentas, Gabriel, creo que lo comprendo bastante en términos de que a veces pareciera también que lo que nos dicen los amigos, lo que nos dice nuestra mamá, nuestro papá, si nuestro papá nos dice, no te pudiste conseguir algo mejorcito, obviamente pesa y obviamente nos va a generar ahí una situación de escozor y de quiebres en términos de cómo nos estamos pensando en pareja y cómo estamos pensando a veces que decidimos estar en pareja. Totalmente concuerdo en que tiene mucho que ver con cómo nos socializamos y es re complicado el decirnos a nosotros mismos, no sientas de este modo o evita pensar de esta manera. Creo que por situaciones sobre todo de responsabilidad y de cuestiones éticas, estaría y está genial que podamos decir, sabes qué, te quiero mucho, me gustas muchísimo, pero un break es necesario, porque si no, si justo tú te sientes con esas situaciones, tal vez un poco de hoy sí va, pero mañana no me siento cómodo, mejor dar una pausa para que después no haya un gosteo o no haya una situación que puede escalar en algo mayor a la violencia y que puedes justo a lo mejor brindarte un acompañamiento. No le vas a decir, espérame a que me cure y ya, porque no va por ahí, pero a que tú puedas encontrar tus propias respuestas. Y creo que ya tienes algo genial, que es que lo mencionas y lo enuncias y que te percatas que pues tiene mucho que ver con estas situaciones de los amigos, y creo que más bien también valdría la pena. ¿Me conviene tener esos amigos o valdría la pena también buscar otros espacios en donde yo con mi pareja podamos estar cómodos? Porque así como te sucede en esta situación específica, hay muchos colegas que dejan a su novia porque es feminista, porque tiene una perspectiva en términos de los estudios de género, porque no es feminista, pero no piensa igual que muchas otras mujeres o no quiere tener hijos, y los amigos están ahí para el orden del día para decirnos, oye, pero pues búscate a alguien que no te haga mandilón, búscate a alguien que no te esté mangoneando. Si tenemos colegas de ese tipo, tenemos de dos, o los encaramos y le decimos, mira, nos llevamos bien de aquí para allá, pero no toquemos estos temas, que es como la manera más sencilla de solucionar eso, siendo un poco tibios, o podemos pensarnos en nosotros mismos si estamos cómodos en ese lugar, qué es lo que nos nutre de ese lugar, que no necesariamente que nos aporte, pero si de verdad sentimos un cuidado, si sentimos también, a veces creo que como varones es bien complicado tener círculos de cuidado en donde nos sientamos seguros. Generalmente es una amiga en donde nos acercamos y ya le contamos, es que me siento mal por esto, porque si seguramente contamos una ruptura amorosa o algo que no está cuadrando bien con otros amigos, la burla es lo mínimo que puede pasar, porque de ahí puede escalar un montón de situaciones. Entonces, Gabriel, creo que sería bueno pensar si es un buen momento para tener como un break para ti, para ella, sobre todo, insisto, para que no pueda escalar en situaciones que mañana pueden ser un tanto más caóticas para ti emocionalmente, para ella también emocional, o para esta persona también emocionalmente, y empezar a replantearnos esto. Sí, tenemos una idealización bien constante de lo esencialista, de lo que es estéticamente deseable, pero vamos, tú me estás diciendo, te encanta cómo es, te encanta cómo siente. Ahorita pensé, y te digo, es que yo soy muy de cultura pop y de serie, pensé en un capítulo de Malcolm, en donde Hal, no sé si ven Malcolm, pero en donde Hal y Lois quieren ganar una camioneta y los dos se van al centro comercial, y Malcolm pasa por una situación así, o sea, siente que le gusta una chica, también le gusta la chica, pero no sabe si es bonita, entonces no sabe si realmente vale la pena iniciar una relación. Y Lois le da un golpe y le dice, pues si los dos se quieren, si los dos están cómodos, pues va, al final obviamente Malcolm termina solo. Te digo, me encanta la cultura pop, perdón, pero y los productos culturales porque empatan con nuestra cotidianidad. Y a veces, al menos en este caso, creo que sí sería la respuesta. Si no estás cómodo,
es bueno que busques otros espacios, no es bueno que digas, es que estéticamente no me pareces atractiva porque eso es re violento y re innecesario. Más bien decir, no sé qué pedo conmigo. O sea, porque a veces el de los problemas somos nosotros. A veces nos puede gustar mucho una persona y le buscamos X y Y formas de no acercarnos en los varones gays o en los hombres que tienen sexo con hombres, que es una categoría que trata como de tener una lejanía de la identidad gay. Habla de eso, hay muchos varones que se socializan desde la heterosexualidad, aunque el deseo erótico esté dirigido hacia varones, y no saben, y he tenido también experiencias etnográficas con estos varones, no saben también lo conflictivo que puede ser que lo que te guste no sea aceptado por los demás. Y si no es aceptado por los demás en términos de la concordancia, en términos de personas que pueden tener decisión para decir si quiero estar en pareja, les causa mucho problema. A lo mejor dos varones pueden amarse mucho, pero justamente por las apariencias prefieren vivir desde lo clandestino, prefieren vivir desde otros polos, y de verdad creo que ya no podemos seguir permitiendo esas capas que nos hacen invisibilizar estas formas de violencia, que nos hacen invisibilizar estos mandatos. Hay que tratar de pensar en estrategias. Gaby, no tengo como algo más que a lo mejor pueda servir, pero sin embargo, les compartí mis datos, ahorita se los voy a compartir, una platicada, un algo que pueda suceder en otro momento, pues estamos para eso también, para escucharnos, lejos de que me encanta la divulgación y me encanta lo que hago profesionalmente, creo que también es importante que empaticemos con todos estos procesos. Ahorita que decías esto, Dave, estaba pensando en cómo, bueno, decías, ¿no? Decía cómo no solamente las mujeres son víctimas de esas masculinidades hegemónicas, cómo existe un silencio de intragenérico entre hombres, cómo es que se dan estas violencias y más, bueno, en México, que pues hay mucha misoginia, homofobia, existen burlas o odio a personas que no expresan su heteronormalidad. Justo, hace poco hacía un comentario sobre una situación que me resultó clasista y racista y me respondían algo así como por las fotos que tengo seguro en el Face, de, ya sal del closet, ardido. Y digo, pues, o sea, realmente salí hace un montón de tiempo y no sé por qué se toma como insulto. Situaciones tan básicas como pensar que gay o decirle puto a alguien, vamos, hay un montón de resignificaciones en torno al puto, pero puto sigue teniendo una carga violenta y homofoba en todo el sentido de la palabra, al menos aquí en México. Es importante que le quitemos esa carga de laceración a estas palabras. Vamos, a la fecha tenemos personas que dicen, es que pegas como niña o es que corres como niña, pensando que ese es un insulto. Hay que dejar y hay que tratar de evitar en la medida de lo posible esas situaciones de barrera y esas situaciones que están abonando a la norma. Cada vez que decimos, es que pareces niña, es que pareces vieja, es que pareces puto, hay que tener bien en cuenta y bien a consideración que estamos abonando y que estamos justo sosteniendo la norma para que estas lógicas sigan reproduciéndose, para que el heterosexismo siga teniendo toda una situación. Y no es porque la heterosexualidad tenga algo de malo, no necesariamente, pero hay que reconocer que hay una lógica ahí que a veces pareciera que es un mandato, que a veces pareciera que tiene que ser inamovible y que precisamente desde ahí, también desde la heterosexualidad, se le pide ser de cierta manera a la mujer. Desde la heterosexualidad se le pide ser madre, desde la heterosexualidad se le pide ser femenina, desde la heterosexualidad se le pide ser subordinada, de muchas maneras. Y hay que desbordar ello, hay que dejar de pensar en esas lógicas sumamente rígidas. Bueno, ya ahorita no tenemos ya más mensajitos y bueno, ya estamos sobre el tiempo que nos brindaste, que brindaste esto. ¿Podrías repetir nuevamente, poner cómo, dónde encontrarte? Habías puesto al final de tu presentación y pues agradecer a los que llegaron, van a estar hasta el último. Ahí están, ahí ya pasó. Ahí está cómo encontrarte. Si quieren una colaboración, invitarte a que des un taller. Sí. Una plática. El chisme, a mí me encanta el chisme, me mantiene joven, entonces lo que podamos también hacer desde lo colectivo, ya saben, hay ocasiones en donde a lo mejor los tiempos no me permiten del todo, sin embargo, pues yo soy mucho de esa idea, de que al fin del día
esto tiene que circular y no se puede circular de otra forma que no sea lo colectivo. Muchas gracias, Gio. Igual, siempre es fantástico poder encontrarnos en la pensadera. Gracias, Vale, gracias, Gabriel. Creo que esto pues, nos nutre y nos ayuda a hacer acciones transformadoras, definitivamente. Ok, están dando las gracias. Y muchas gracias, Dave, por sumarte a esto. A Y te ti, agradezco Gio. mucho. De verdad, muchas gracias a ti, que sigamos construyendo cosas geniales, de verdad. Siempre es un placer también platicar, pensar junto contigo. Y pues enhorabuena por este espacio. Bueno, entonces damos finalización a esto y espero podamos coincidir en otra, que podamos, no sé, armar ya algo, un taller o algo y lo saquemos y ya sea más especializado. Bueno, ahí vayamos viendo qué sale. Me encanta. Yo con toda la disposición. Hasta luego. Chao, saludos a todos. Chao.